Hola Yogi, ¿qué tal estás? Soy Amanda y estoy encantadísima de poder pasar estos minutitos contigo en este podcast de una yogi en la vida moderna. Bienvenida amiga y muchas gracias por estar ahí. Y de repente te das cuenta de que el yoga ha cambiado tu vida, que te ha aportado muchas cosas positivas y no te lo quieres guardar solo para ti. Lo quieres compartir con todo el mundo, ayudar a más personas, enseñar todo aquello que esta práctica te ha dado a ti. Y decides tirarte a la piscina y hacerte profesora de yoga. Pero, ay amiga, nadie te dijo que vivir de tu Ikigai fuera algo fácil. Que si buscar alumnos, cuadrar precios, horarios, la gestoría o el marketing. ¡Uf, madre mía! De todo ello vamos a hablar hoy con Susi Mas, creadora del Instituto de Yoga, que me hace una ilusión tremenda tenerla en el podcast hoy. Muchísimas gracias. Hola Amanda, ¿qué tal estás? ¿Qué intro más chula has hecho? Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Muchas gracias por invitarme y vamos a hablar de cosas que los profes de yoga necesitan bastante. Sí, yo creo que sí. Probablemente la mayoría de los oyentes ya te conozcan, pero tengo que hacerte la pregunta de quién es Susi y sobre todo cómo comenzaste en el yoga y también ya puestos a preguntar cómo decidiste hacerte profe. Pues yo empecé hace mucho tiempo a practicar. Yo siempre cuento esta historia porque yo no me acerqué al yoga pensando, ay, es que me duele la espalda o no sé, voy a probar esta práctica. Yo andaba terminando la carrera de Historia del Arte en Murcia y yo sentía que a mí me faltaba algo en la vida. Era como que yo pensaba, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más, no sé, yo tenía ganas o sea, andaba buscando. Y en algún momento pensé, esto del yoga, a ver, si es tan antiguo, pues será por algo, ¿no? No serán solamente posturitas, sino ¿por qué tendrá tantísimo tiempo, tantísimos años? Entonces, pues probé. Fui a una clase y resultó que ese día en el que yo empecé, o sea, al que yo fui en esa primera clase, no tocaba hacer ninguna postura, simplemente ese día el profesor lo que tocaba enseñar a los alumnos era la respiración consciente. Entonces yo llegué allí de novata, me sentaron en el suelo y empezaron a hablarme del prana, de la energía, de la respiración, ¿sabes? Y yo dije, ¡buah! Aquí me quedo. O sea, he encontrado lo que estaba buscando. Y desde ese día pues empecé a practicar yoga. Todos los días empecé a hacer, o sea, yo siempre he sido muy autodidacta, empecé a investigar, empecé a practicar. Lo tuve clarísimo desde el principio que yo quería hacer una formación, entonces no sé si a los poquitos meses de empezar a practicar yo ya me metí en una formación para ser profesora de yoga. Empecé a trabajar en un centro de yoga mientras estaba haciendo esa formación, entonces antes incluso de terminar la formación yo ya estaba entrando a clases, a dirigir los saludos al sol, a guiar shavasana, o sea, me solté muy pronto porque estaba inmersa dentro de todo lo que era la formación, la práctica, los alumnos, la gestión del centro, trabajando allí directamente. Entonces, así comenzó todo. Si es que vamos, llegó a mi vida y me lo desmontó completamente todo. Es que desde el momento en el que llegó el yoga a mi vida, ahí se quedó. Y hasta el día de hoy. Voilà. Además fue lo que decía antes, tu Ikigai total, o sea, una vez que entraste, además de la forma más extraña, entre comillas, que lo que llamas la asana, y tú fue por la respiración, el parar. Sí, fue como, vale, me están hablando de energía, me están hablando de respiración, me están hablando de presencia, que era lo que yo en ese momento necesitaba. O sea, yo sentía que el yoga no iban a ser solo posturas, porque eso a mí en la cabeza no me entraba. Entonces, esa esfera de conocimiento que incorpora el yoga de filosofía, de energía, de meditación, de presencia, fue lo que me enganchó. Dije, vale, es que aquí tengo mucho de lo que aprender. Y, y ahí me quedé. Qué guay. ¿Y cuántos años llevas ya siendo profe? Pues yo llevo más de 15 años ya. Empecé en Bueno, 2007. Entonces sí, son muchos años. sí, total. ¿Y cuándo decidiste empezar instituto de yoga?
Pues el Instituto de Yoga empezó porque, bueno, la vida te va planteando retos, van sucediendo cambios. Entonces, yo al final me quedé a trabajar en ese centro que te he comentado antes, estuve allí 8 años. Al final, el dueño del centro, pues fue el papá de mis niños, ¿no? O sea que ya éramos un centro como familiar. Pero bueno, pues pasaron 8 años y nosotros pues tomamos caminos diferentes, nos separamos. Entonces, obviamente, como he contado, el centro era suyo en un principio, pues yo lo que hice fue empezar a dar mis pasos fuera del centro. Empecé a buscarme otras salas para dar clase, estuve unos años así más en plan nómada. Entonces yo empecé a compartir, porque yo soy también muy nativa de todo lo que es el mundo online, me gusta muchísimo, siempre me ha atraído un montón, entonces me abrí un WordPress, empecé a escribir, empecé a compartir lo que yo estaba viviendo en ese momento, que era la búsqueda de nuevas salas, las negociaciones, el poner nuevos precios para sostenerme, empecé a plantearme, ¿vale? ¿Cómo va a ser mi vida ahora? Si estoy yo sola, tengo los niños, quiero vivir del yoga, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo seguir con estos precios. Entonces empezaron a moverse unas preguntas a mi alrededor y unas energías que yo empecé a compartir a través de Instagram y a través de la página web que me monté. Y resulta que al otro lado había muchos profesores que se sentían igual que yo, que tenían muchas dudas. Y entonces empezaron a darme feedback y a preguntarme cosas. Y Susi, ¿cómo has hecho esto? ¿Y qué opinas de aquello? ¿Y cómo podríamos hacer esto otro? ¿O cómo lo harías tú de esta manera o de esta manera? Entonces ahí empezó a generarse una conversación que siguió creciendo pues hasta el día de hoy. Sí, sí, ha crecido un montón, se ha nutrido mucho, yo la he nutrido mucho, también he recibido muchísimo cariño y muchísimo feedback del otro lado, así que la verdad es que a día de hoy es una gran comunidad, son muy bonitos todos, estoy muy orgullosa de todos los profes que forman parte de la comunidad del Instituto de Yoga. Sí, además también te iba a preguntar por ese hacer tu propio estudio, que creo que es el miedo o sea, es un poco el sueño de todo profesor y a la vez el miedo de todo profesor de yoga. Ujú. Yo al final abrí mi estudio de yoga, pero yo siempre digo, yo lo abrí, pero cuando pasaron ya, o sea, yo llevaba ya 12 años dando clase cuando quise abrir el estudio de yoga y lo abrí pues también por una serie de retos personales, porque se dieron los pasos que yo necesitaba hacer, pero también lo abrí con una idea muy clara que era compartir el espacio con otros profesores. O sea, hacer formaciones, ofrecer la posibilidad de que otros profesores vengan aquí a dar clases. O sea, yo lo abrí con un sentido también muy de comunidad, ¿vale? No como mi estudio propio donde yo me voy a tirar allí 20 horas a la semana dando clases. Esa no es mi idea. O sea, al abrir un estudio físico, el tener un centro de yoga presencial es un reto, un desafío importante. Muchas veces los profesores de yoga piensan que es como que lo tienen muy ahí, ¿no? No, yo quiero abrir mi centro de yoga porque lo tienen muy idealizado, porque creen que es la única salida. Realmente es muy bonito, pero tiene un trabajo brutal detrás. Entonces, yo a todos los profesores de yoga que empiezan su camino como profes a nivel profesional, lo que les suelo recomendar es que estén por lo menos unos años en otras salas, que conozcan el terreno profesional, que yo, si me preguntan, les recomiendo que no se lancen a la piscina así de buenas a primeras, al abrir un centro, quiero decir. Ya es que cuando lo ves desde fuera dices, ¡buah! Pues es fácil, entre comillas, porque al final es un establecimiento que sea, vamos a decir, liso, lo que tú quieras añadir ay, se me ha ido la palabra, para decorar y ya está, ¿no? Que no necesitas más que esterillas, que igual en otras empresas pues necesitas ordenadores o necesitas, si es un bar, pues es como cuando piensas en un estudio, es Claro, algo como, bueno, y entonces te tiras a la piscina, pero tiene muchas cosas detrás, ¿no? claro, claro, claro. Es que lo tenemos, es como que la enseñanza de yoga la tenemos muy, muy idealizada, muy romantizada. Y en realidad, pues sí es cierto que
bueno, solo necesitas en principio un espacio y unas esterillas de yoga, ¿no? Y una buena pedagogía, ser un buen profe, pero es que eso no es todo. O sea, hay una serie de pasos que tienes que hacer, una serie de protocolos que legalmente te los piden, una serie de licencias. Luego tienes que ser capaz de llenar ese espacio y llenar ese espacio supone poner en marcha acciones y estrategias que normalmente los profesores de yoga pues no dominan del todo porque lo que quieren es dar clase. Entonces, es muy arriesgado que un profe principiante se meta directamente en un centro de yoga así con todo. Que hay muchos que lo han hecho, les ha ido bien, pero bueno, tendrían que contarnos cómo fueron los primeros meses o incluso los primeros años de apertura, porque seguramente nos contarían que fue una locura y mucho, mucho, mucho trabajo. Total. Además, a medida que ibas hablando, me recuerda a profes con las que he hablado que dicen eso, ¿no? Que, claro, tú abres tu estudio o quieres ser profe de yoga y piensas en dar clases de yoga, pero luego hay un montón de gestiones detrás y al final, ¿qué es por lo que querías? Por dar clase, por hacer prácticas, es lo que menos haces. Y claro, eso te va como desmotivando. ¿Qué recomiendas a estas profes? A ver, yo les recomiendo, a ver, que echen un vistazo así a su vida, a lo que tienen entre manos en este momento, que yo entiendo que la vocación es muy fuerte, que lo que nos gusta a los profesores de yoga pues es dar clase, ¿vale? Pues yo soy el bicho raro que le gusta todo lo demás, pero a los profes normalmente lo que les gusta es dar clase, pero hay que pensar que al final en nuestro trabajo como profesores de yoga es como que tenemos varios compartimentos. Tenemos uno grande, muy bonito, que es el que nos gusta, es el de dar clase, pero como en cualquier otro trabajo tenemos determinadas áreas que no nos gustan tanto, pero para poder seguir nutriendo ese compartimento de seguir dando clases y seguir disfrutando de ese proceso, necesitamos cuidar los otros aspectos de la enseñanza de yoga a nivel profesional. Entonces, yo les recomendaría que tuvieran dentro de su semana por lo menos un ratito, un día, unas horas donde se sentaran y cubrieran de manera consciente todas esas áreas que los profes de yoga necesitan más allá de lo que es diseñar clases y guiar clases, que es lo que nos gusta. Y todas esas áreas tienen que ver con el marketing, con la promoción, con la búsqueda de nuevas oportunidades, con llamadas a colegas o a centros para proponer cosas, con la organización de retiros, con la colocación de nuevos precios o el diseño de próximos talleres y formaciones. Todo eso forma parte de nuestro trabajo. No es tan chulo como dar clase, pero tiene que estar, porque es que si no al final la cosa no sale y los profes se frustran y es muy triste porque si es que son buenos profes y dan muy buenas clases, pero claro, yo esto lo digo muchas veces y bueno, suena así un poco duro, pero es que hoy día, con todos los que somos, ser buen profesor de yoga no es suficiente. Así que, Totalmente. Es una realidad que a veces nos cuesta aceptar, porque sí que es verdad que dices, bueno, los alumnos vendrán. O sea, esto es igual que el precio, ¿no? Pues los alumnos aceptarán el precio. Pero antes de hablar de dinero, quería hacerte la gran pregunta, que es, ¿se puede ok. vivir de ser profe de yoga? Sí, Dios mío, sí, se puede vivir de la enseñanza de yoga, se puede vivir siendo profe de yoga, se puede, hay muchísimos profesores que viven de su enseñanza de yoga, yo incluida, pero es lo que estaba diciendo, es que el profesor que vive de su enseñanza de yoga es porque ha aprendido a aplicar todo esto que estamos hablando. Disfruta de sus clases, pero también trabaja lo que es el alcance, el marketing, las promociones, hace publicidad, tiene colaboraciones, todo eso las personas, si nos fijamos, si ahora mismo la gente que nos está escuchando, si piensa en sus referentes yogis o en las personas que le inspiran, seguramente si se fija en esas personas se dará cuenta de que en realidad o tienen un equipo o dedican tiempo a todo lo que es la promoción, el marketing, están en redes sociales, porque saben que es donde que tienen que estar ahí para vivir de su enseñanza de yoga. Total. Te hacía esta pregunta porque una vez hablando con mi abuela, la conté que tenía una amiga que vivía solo de, pues eso, de dar clases y se quedó como, ¿pero solo de ser profesor de yoga? ¿Se puede vivir solo de eso? Y yo, sí. Pero es verdad que luego Sí. cuando hablas con la comunidad es como,
sí, soy profe de yoga, pero también trabajo de esto, de lo otro, y siempre queda como, ¿se podrá vivir solo del yoga? Ujú. Sí, a mí esa pregunta o sea, hay muchas veces he recibido esa contestación de, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Estás por ahí un día, un sábado, por, no sé, en un festival o algo, y te dicen, pues yo soy profesora de yoga, y te miran así como, ¿y de eso se puede vivir? ¿Pero vives de eso? Y sí, sí, vivo de eso. Es que, claro, la enseñanza de yoga a nivel profesional ha ido ha evolucionado bastante en muy poquito tiempo. Antes se percibía la enseñanza de yoga a nivel profesional de una manera muy, ¿cómo decir? Muy superficial, como ligera, es decir, la gente no, pues, no se dedicaba a la enseñanza de yoga. Todo esto ha empezado a crecer ahora con el boom de las formaciones, con el alcance y la expansión que ha tenido la propia práctica. Entonces, hoy día ya se ve la figura del profesor de yoga como un profesional de la enseñanza de yoga, pero esto, mmm, cuando yo empecé, que no hablaba nadie de estos temas, que yo creo que por eso tuve tanto feedback, porque realmente es que los profesores de yoga en ese momento necesitaban, Dios mío, a ver cómo hacemos esto, porque no había referencias, porque nadie hablaba de ello. Entonces, pues bueno, hoy día ya se habla de ello. Hace 10 años era un poco más raro, pero bueno, ahí estamos haciendo todos caminito para que realmente la figura del profesor pues sea una figura profesional como cualquier otra y que no se lleven las manos a la cabeza. Por supuesto que se puede vivir de la enseñanza de yoga. Mm. Totalmente. Para vivir de la enseñanza del yoga creo que de las cosas más importantes es tener alumnos, claro. Entonces, ¿dónde puedo encontrar a mis alumnos? Pues yo siempre digo que los alumnos hay que salir a buscarlos. O sea, están por todas partes, pero tienes que ser proactiva en ese proceso. Entonces, si tengo un centro presencial o doy clases de yoga en varias salas, ¿qué voy a hacer? Pues voy a utilizar todos los recursos que tenga a mi disposición para salir a buscar a los alumnos, desde crear flyers, desde avisar a todos mis amigos y pedirles que me recomienden a toda su familia y sus colegas de que empiezo las clases de yoga en tal sitio. Voy a hacer algún evento gratuito al aire libre para promocionarme. Obviamente voy a tener mis redes on fire, haciendo fotos, haciendo prácticas, explicando en algún vídeo cómo me gusta compartir mi enseñanza, por qué soy diferente al resto de los profesores. En realidad, recursos hay muchos, pero es lo que decíamos al principio, es que el profesor de yoga duda, o sea, no se siente cómodo con ese nivel de exposición, de marketing, de promoción, cuando es que en realidad forma parte de tu trabajo. Entonces, ¿cómo busco alumnos? Pues con todo lo que tengas. Hay que salir a buscarlos, se tienen que enterar de que estás ahí dando clases. Total, yo creo que una de las cosas de las que poco se habla es eso, ¿no? Que tú esperas que vengan a ti, que el boca a boca haga su trabajo, pero al final esto también es un trabajo que es mover el culo por encontrar esos alumnos, porque la gente está a otras cosas, y más ahora que tienes el móvil, estás todo el día con anuncios de un montón de cosas. Entonces, al final, tienes que llamar su atención de alguna forma para que sepan que estás. Ya solo que sepan que estás. Exacto. Claro, es que si no lo dices no lo van a saber. Hay que salir a buscar a los alumnos, sí. Y obviamente, claro que el boca a boca va a hacer su trabajo, podemos disfrutar y confiar en que, pues eso, un alumno contento, pues normalmente te va a recomendar y te va a traer a otro alumno contento, pero claro, no es suficiente. O sea, hoy día el trabajo de promoción y de marketing es un trabajo activo en la vida diaria del profesor de yoga. Y cuanto antes asumamos esto y antes lo pongamos en marcha, antes veremos resultados positivos. Si es que es así. Totalmente. Creo que otra de las cosas que cuesta mucho como profe de yoga es el otro gran tema, el dinero. Que muchas veces se piensa como, bueno, si vives del yoga, pues no tienes que cobrar, ¿no? Vives ahí de la iluminación o cosas de esas, porque hay alumnos que son un poco así. ¿Cómo pongo precio a mis clases? Pues, a ver, cuando queremos poner el precio a las clases de yoga, lo primero es que el precio que tú pienses en este momento, súbelo. O sea, ya directamente, porque sé por experiencia que todos
los que estáis pensando en qué precio le pongo a mis clases, vais a tirar por lo bajo. Así que ya desde el principio, lo primero que pienses, dóblalo, por lo menos. Lo siguiente es que, a ver, tenemos muchos profesores de yoga tienen muchísimas resistencias con todo lo que es el dinero, el cobro. Bueno, porque tenemos una carga cultural y una serie de creencias heredadas que nos fastidian a día de hoy bastante a los profes. Entonces, uno tiene que mirarse de frente y entender dónde está con respecto al dinero. Y tiene que ser honesto y honesta con ese proceso. Luego, si realmente una persona quiere vivir de su enseñanza de yoga y no quiere concebir sus clases como un hobby, que estaría también perfectamente, o sea, que sería perfectamente válido, si una persona realmente quiere vivir de sus clases de yoga, tiene que ser consecuente con los precios que va a poner. Porque una persona hoy día, pues si hace como una analítica de cómo están sus ingresos a día de hoy, sus gastos, lo que necesitan para ella o para su familia, y queremos vivir de la enseñanza de yoga, deberíamos poner unos precios que son capaces de sostener nuestro estilo de vida, sea el que sea. Entonces, por eso decía que el número que pienses, pues seguramente lo vas a tener que doblar ya desde el principio. Porque los profes de yoga, además de todo este proceso de superación y de trabajo interno que tenemos con el dinero, pues lo que nos hace es generarnos inseguridad. Y sobre todo cuando están empezando con sus primeras clases, piensan, no, pues yo voy a poner mis clases más económicas, pues porque estoy empezando, porque así, bueno, me voy soltando y esto al final es un error, porque lo que hacemos es poner precios low cost a las clases de yoga. Entonces la gente sigue percibiendo, o sea, que el yoga no vale los precios reales que deberíamos cobrar los profesores, que son, bueno, pues los precios estándar, depende de la zona en la que estés, a veces están más arriba, a veces están más abajo, pero los precios al final tienen que sostener si quieres vivir de la enseñanza de yoga. Entonces, ahí hay que poner un precio que, aunque te ponga nervioso, sepas que es el correcto. Obviamente, pues no sé, si el que lo necesite o el que quiera, si quiere poner sus clases de yoga a 200 euros, pues que las ponga. Pero normalmente los profesores de yoga nos movemos dentro de unos rangos de precios que son muy asequibles para el ciudadano de la calle. O sea, que no se nos va la cabeza con los precios. O sea, mi recomendación sería que no tengan miedo de poner un precio más elevado del inicial que ellos pensaron en el momento. Claro, aquí habrá muchos profes diciendo, vale, decirlo es muy fácil, pero hacerlo es difícil, y más cuando tienes el gimnasio de al lado que tiene 500 clases de yoga, de pilates, de tal, y cobra bajo el este. Entonces se cree como que es competencia. O lo típico, que creo que en la mayoría de sitios se hace, de que el ayuntamiento saca por trimestres clases de yoga súper baratas, en plan 3 meses 40 euros y cosas así. Entonces, claro, aquí el profe de yoga dice, ostras, ¿cómo me puedo competir con estos precios sabiendo que mis clases son igual más personalizadas? Y ahí es un miedo extra que tiene cualquier profe. Claro, y es totalmente comprensible y todos estamos en ese punto. O sea, al final hay que salir de esa rueda, porque con eso no se puede competir, ya lo has dicho tú. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues yo no puedo dar clases de yoga por 20 euros. No puedo y ya está. Entonces, eso es algo que nos toca asumir porque es lo que hay y ya está. No voy a meterme en berenjenales ni me voy a meter no voy a estar enfadada todo el día porque es que el ayuntamiento o es que los autónomos o es que no, pues es lo que hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esto? Asumir que va a haber una parte de la población que va a preferir este tipo de prácticas por dinero, por accesibilidad, ¿vale? Porque es más fácil. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Apuntar mi diferenciación y mi comunicación a las personas que están interesadas en un yoga de calidad, en un yoga cercano, en un yoga que es el que yo me estoy esforzando por compartir. Aquí es donde entraría en juego todo lo que es la marca personal, la diferenciación, el destacar mis
talentos y habilidades como profesor de yoga para que realmente pues una persona diga, pues es que pues yo quiero practicar con Susi o yo quiero practicar con Jaime, no me apetece ir a las clases del ayuntamiento porque yo sé que con Jaime voy a aprender esto y esto y me gusta mucho cómo da sus clases. Entonces ahí es donde, bueno, pues los profesores de yoga tenemos que ir trabajando nuestra comunicación para acercarnos a los alumnos potenciales que sí quieren venir con nosotros. Porque hay muchos, lo que pasa es que, de nuevo, hay que salir a buscarlos. Exacto, todo lleva como a lo mismo. Luego también, claro, Claro, está el tema de que dependes de los alumnos. Entonces, si se te va uno, ya es como, ay, madre mía, ya tiemblo, ¿no? mm, O llega el verano, esto es súper típico, y claro, los alumnos de repente desaparecen porque hay más cervecitas en las terrazas y más planes. ¿Cómo les enseño a mis mm. alumnos ese compromiso conmigo como profe? Porque al final es mi sueldo y con ellos, con su espacio y su práctica. Pues, a ver, aquí yo creo que la mejor manera de conseguir compromiso y constancia con los alumnos es ser un ejemplo de constancia y consistencia para los alumnos. Es decir, yo desde el Instituto de Yoga, yo tengo una formación que se enfoca directamente en lo que es el diseño y la secuenciación de las clases de yoga, porque desde mi punto de vista, am, enseñamos un yoga mucho más transformador y eficaz cuando desarrollamos nuestras clases a lo largo de una línea pedagógica anual, es decir, cuando le colocamos a nuestra enseñanza una serie de módulos educativos que van sumando información clase a clase. Cuando nosotros enseñamos de esta manera y además se lo comunicamos a los alumnos, en plan, bueno, es que esta semana o este mes estamos trabajando, estamos enfocándonos muchísimo en lo que es la respiración del saludo al sol, porque el mes que viene vamos a empezar a trabajar lo que son los bandhas dentro de los suryas. Para llegar a los bandhas necesito entender qué es kumbhaka, qué es la respiración, cuáles son las fases. Entonces, cuando trabajas de esta manera con los alumnos entienden que ellos están con una profesora que da progresión a sus clases, que no va así, hoy te enseño esto, hoy te enseño lo otro, hoy vamos a hacer flexiones, hoy no va a lo que se le ocurre, sino que realmente hay un plan pedagógico propuesto para que ellos progresen, para que aprendan, para que crezcan. Entonces, normalmente cuando enseñas de esta manera, al final los alumnos que atraes son alumnos que están comprometidos con su práctica y que quieren aprender. Entonces, obviamente puede llegar el verano y alguno que otro va a decir, bueno, Susi, pues este mes voy a venir solo 2 semanas porque tengo vacaciones o tal, o no sé qué, pero aún así siguen ahí. O sea, cogerán algunas vacaciones, algunos se irá, pero en cuanto llega septiembre están todos de nuevo otra vez en la sala porque quieren seguir aprendiendo. Entonces, no podemos retener a los alumnos, siempre va a haber idas y venidas. Pero yo creo, desde mi experiencia, que la mejor manera de, de equilibrar esas fluctuaciones que se dan a veces tan gordas en la asistencia de los alumnos es precisamente ofrecer una enseñanza de yoga consistente. Total. Además, bueno, aquí también estaba un poquito el tema de cómo les enseño a mis alumnos que el yoga no es solo asana, porque a veces algunos son un poco reticentes a la hora de hablar de filosofía, de bandas, es como, yo vengo, existen como dos grupos, a mi parecer igual no, pero los que vengo por desconectar, por meditación, vamos a decir, estar en calma, y el otro de vengo porque el yoga es ejercicio, que todavía hay esas personas. Entonces, ¿cómo les introduzco pues más allá de la asana? Pues esto al final es decisión del propio profesor o de la propia profesora, qué es lo que quiere enseñar, cuánto quiere enseñar y hasta dónde quiere enseñar. Entonces sí que es cierto que sobre todo al principio, en los primeros años, ¿no? Como profe, es como que son años donde vamos desarrollando nuestra propia voz.
donde nos vamos dando cuenta de qué es lo que nos gusta enseñar, qué es lo que se nos da bien. Entonces, dentro de ese proceso inevitable, vamos forjando nuestra propia voz como profesores de yoga. Entonces, al principio, como estamos un poquito inexpertos en el terreno, nos dejamos mucho llevar por esa sensación de, o por esa pregunta interna de es que si les enseño mucha filosofía no les va a gustar. Aunque a mí me guste mucho la filosofía y yo quiero enseñar filosofía, si lo hago en clase se me van a ir los alumnos. Entonces, yo lo que recomiendo es que tú hagas lo que tengas que hacer y lo que te apetezca, sobre todo, hacer en clase, porque al final el profesor eres tú. Que no tengas miedo de los resultados de lo que quieras enseñar en clase, porque es que al final los alumnos irán y vendrán en base a lo que tú enseñes y obviamente tendrán que llegar los alumnos que sí quieren quedarse contigo y aprender filosofía, ¿vale? Entonces, la mejor manera, si quieres empezar a hacer esto y te da un poquito de inseguridad o quieres introducir nuevos temas, de nuevo, yo voy a recomendar el trabajo a través de esa progresión en la línea pedagógica, que te marques como un itinerario de un par de meses o 4 o 6 semanas, donde clase a clase vas a ir soltando pequeñas gotitas de la filosofía o de los conceptos que quieras ir trabajando. Que no lo hagas todo de golpe, sino que lo vayas rociando clase a clase, para que a ti no te dé tanto miedo, para que sientas que realmente estás enseñando filosofía en las clases y para que los alumnos puedan ir recogiendo esa información también sin abrumarse. Yo creo que esta es una buena manera de ir enseñando que yoga no es simplemente asana. O sea, no es postura, postura es una parte, pero es mucho más. Totalmente. Volviendo un poco al tema de atraer alumnos y bueno, vivir del yoga, ¿cómo puedo, aparte de por mis clases, atraer más alumnos, por ejemplo, con talleres, eventos? Pero a la vez esto te da un poco de miedo porque dices, vale, los talleres ¿para quién les hago? ¿Para mis alumnos o para atraer gente? Está un poco como esa pelea ahí entre quiero que sea para ambos. Ajá. Pues yo siempre digo que los talleres son súper interesantes en lo que es el curso de yoga. Y la verdad es que se pueden plantear de las dos maneras. Es muy interesante. Si trabajas así con la línea pedagógica y estás tocando determinados temas con los alumnos, que sumes algún taller pensado desde el principio para los alumnos. Por ejemplo, como he estado diciendo, pues bueno, si vamos a empezar a trabajar con los bandas dentro de los saludos al sol, sería súper interesante que mientras estamos trabajando eso en clase, yo proponga un taller, por ejemplo, un sábado por la mañana de 3 horas donde vamos a estudiar en profundidad lo que son los bandas. Porque bueno, nosotros trabajamos con la línea pedagógica, trabajamos muy bien lo que es la información, cuidamos muchísimo las clases, pero es cierto que al final pues tenemos el tiempo que tenemos. Hay alumnos que vienen un día, que vienen 2 días, entonces no todo el mundo recoge la información de la misma manera. Entonces es súper interesante que pensando en nuestros alumnos podamos añadir, por ejemplo, durante esa época en la que estemos tratando ese tema, pues un taller de profundización en los bandas para reforzar el conocimiento y la práctica que estamos teniendo en lo que son las clases regulares. ¿Vale? Entonces, ese taller está pensado para profundizar en un tema concreto que potencia la experiencia de los alumnos, pero que también está abierta a la posibilidad de que vengan personas que no están viniendo a las clases regulares, ¿vale? Se puede plantear de las dos maneras. Aún así, es interesante también que se planteen talleres que desde el principio, desde su propio origen, estén pensados para atraer gente que no está dentro de mi comunidad de alumnos, es decir, que me sirvan para generar mayor alcance, ¿vale? Y reconocimiento en lo que es la comunidad de practicantes. Entonces, un profesor de yoga puede vivir de sus clases de yoga,
pero como he dicho antes, con estrategia, con planificación y sobre todo incorporando a lo largo del curso de yoga talleres, eventos, formaciones, clases especiales que sumen ingresos, alcance y conocimiento a lo que son las clases regulares. Esto es súper importante. Claro, porque creo que muchas veces nos quedamos en quiero vivir de mis clases en plan de lunes a viernes y tantas horas. Y se nos olvida que hay como más estrategias, lo que tú has dicho, talleres, eventos, incluso una de ellas, que es lo que estás promocionando ahora, son las clases online o la membresía. ¿Tú crees que todavía estamos a tiempo de meternos en online o es demasiado tarde porque, bueno, ya el COVID ha quedado como lejos, que es cuando todos se fuera a practicar online y ya quieren todos como volver a lo presencial? Entonces, y ya hay también unas membresías de yoga como muy bien hechas. ¿Es momento todavía de pensar en online o mejor nos damos de baja? No, yo apuesto por el online a tope, vamos. La enseñanza de yoga online llegó en la pandemia para quedarse y se va a quedar. O sea, eso ya no va a desaparecer porque, bueno, pues la situación que vivimos nos demostró que realmente se puede ofrecer una enseñanza de muchísima calidad a nivel digital. Muchísimas personas lo han probado, tanto profesores en formaciones como personas practicando, personas practicantes accediendo a talleres, a sus profes. Entonces, hoy día la enseñanza de yoga online es una vía más de prácticas y es una vía más de ingresos. Hay gente que prefiere la presencial, pero hay gente también que prefiere la online. Y hay gente que, bueno, tiene la oportunidad de combinar ambas y súper bien. Pero vamos, la enseñanza online se queda segurísimo, o sea, no se va a ningún lado ya. ¿Y cómo podría un profe de yoga incorporar la enseñanza online? Pues la verdad es que si quiere empezar a hacerlo, tiene herramientas muy sencillas, disponibles y gratuitas para empezar a hacerlo. Y las primeras son las redes sociales. Puedes utilizar Instagram para empezar a compartir, pues hacer pequeños directos para dar clases. Puedes utilizar YouTube igual para grabarte alguna clase con el móvil, subirla a la plataforma, incluso también pues hacer directos en YouTube. Puedes utilizar herramientas como Google Meet o como Zoom también, que tienen una versión de acceso libre, gratuita, donde puedes compartir clases durante un tiempo, creo que son 40 minutos o algo así. Entonces, se puede empezar muy fácil. Puedes empezar a mover tus clases de yoga con tus redes sociales, puedes empezar a utilizar cualquiera de estas herramientas para empezar a movilizar tus clases. Es muy sencillo, no es tan costoso como, por ejemplo, hablábamos al principio de que, bueno, abrir un centro de yoga, compra las esterillas, ponte baldas para el material, pinta las paredes. No, empezar con una enseñanza de yoga online a nivel profesional es mucho más ágil, más rápido. Pero aún así, no es simplemente con esto. O sea, no voy a vivir de mis clases de yoga online simplemente con un Zoom al mes o a la semana y mis redes sociales. Necesito lo mismo que en la presencial, que es ponerle estrategia, crear un plan de acción, tener un modelo de negocio, seguir presentando, o sea, ir trabajando en mi pedagogía, plantear diversas propuestas, escalar mi enseñanza de yoga y ofrecer mucho más de lo que son simplemente lo que serían las clases de la membresía. Todo eso forma parte de la enseñanza de yoga a nivel online. Claro, porque una de las cosas que te hacen así como chocar es cómo voy a hacer vídeos online si la gente busca en YouTube y hay un montón. Por ejemplo, hay un montón de Swanland que tienes para todas las cosas que quieras. Entonces, ¿dónde voy a ir yo? Claro, pues al final es lo mismo. Si tú quieres estar aquí, pues hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo a partir de la diferenciación. Uno tiene que saber cuáles son sus talentos, sus habilidades para poder distinguirse de una profesora como por ejemplo Xuan Lan. ¿Por qué? Porque no sois iguales. Ella tiene sus fortalezas y tú tienes las tuyas. Entonces, tú quieres vivir de tus clases de yoga, pues tendrás que responsabilizarte tú de lo que quieres construir.
Entonces, bueno, todos empezamos de cero en algún momento, incluso Xuanlan. Lo que pasa es que ella pues ya llevaba mucho tiempo y con el tema de la pandemia, pues ella ya tenía el canal de YouTube y le creció muchísimo. Entonces, bueno, pues, pero ella también empezó en algún momento. El hecho de que haya ya profesores de yoga establecidos no debería quitarnos las ganas de empezar nosotros, sino motivarnos a ello. O sea, pues, todos hemos empezado en algún momento. Entonces, pues, si yo quiero hacerlo, otra cosa es que lo quiero hacer como hobby, como decía antes, pero si yo quiero vivir de mis clases de yoga, pues todo para adelante, claro que sí. Total. Luego también en el tema online está me abro una membresía, hago un curso online. Por ejemplo, para un profe de yoga que tiene también sus clases presenciales, es como un añadido extra. Entonces, ¿tú qué le recomiendas para ir al online y que lo vea también como pues un sitio donde también puede tener unos ingresos extra? ¿Te refieres, a ver, que no te he entendido bien, ¿te refieres a un profe que tiene sus clases de yoga online? O sea, presenciales. ¿Presencial? Sí, las tiene presenciales, pero también quiere estar online, por ejemplo, para tener unos ingresos extra. ¿Qué le recomiendas? ¿Dar Ah, clases vale, online? vale. ¿Tener una membresía con las clases grabadas? ¿Un curso? No sé. Tendría que hacer, a ver, es que esta idea de no, pues lo que voy a hacer es dar unas clases online y así tengo unos ingresos extra. Con esto hay que tener cuidado, hay que hacer una auditoría de cómo están las cosas en este momento, de qué es lo que necesitas, de hasta dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir, porque realmente puede ser frustrante el empezar y ver que no hay resultados, porque es lo que decía, o sea, podemos empezar muy fácil, pero realmente sostenerlo y hacerlo crecer necesita tiempo, mucho tiempo detrás de preparación de contenido, de grabación de contenido, de gestión de la plataforma, de gestión de los alumnos. Entonces, si lo quiero hacer para sumar unos euros al mes, mejor hago un taller presencial. Si lo que quiero es tener un buen sueldo, entonces sí que apostaría por eh, cualquier variante a nivel online, o sea, talleres, formaciones, clases, membresías, cualquiera estaría bien, solo que pues habría que ver cuánto tiempo tengo disponibilidad, puedo grabar vídeos o mejor los hago en directo. Todas esas preguntas tienen que ser respondidas por el profesor que lo quiera hacer, porque sus particularidades son las que van a decidir lo que va a crear. Totalmente. Además, hay mucha gente que piensa como, bueno, me sobran estas horas, pues hago unas clases online, a ver si alguien se apunta y ya está. Y es todo lo que dices, ¿no? Lo que llevas repitiendo todo este episodio, que hay que trabajarlo, que las cosas no vienen solas. Exacto, exacto. Es momento de la pregunta secreta y en este caso no podía dejar la conversación con Susi sin preguntarla sobre las formaciones de yoga. Temazo, ¿verdad? Pues si quieres saber su opinión, tienes que suscribirte a la newsletter de Una Yogi en la Vida Moderna y te lo envío, además de un montón de recursos más. Te dejo el enlace en la descripción y seguimos con el episodio. Total. Y hablando de aprender, tú hablas mucho del tema de pedagogía. Aquí un profesor de yoga, ¿cómo puede aprender pedagogía? Que es algo de lo que no se habla. O sea, yo te lo escucho a ti y a poca gente más. A ver, pues sí, la pedagogía es súper importante porque en realidad nosotros somos docentes, ¿vale? De la enseñanza de yoga y tenemos que aprender a enseñar a los demás. Entonces, hoy día ya puede haber formaciones como esta de diseño y de secuenciación que tengo en el Instituto de Yoga, donde hacemos pues eso, una inversión súper potente en lo que es la creación de nuestra enseñanza de yoga, partiendo de las secuencias y trabajando la pedagogía. Pero es cierto que no es uno de los temas muy, o sea, llamativos en lo que son las formaciones. Al final, un profesor de yoga o sea, va aprendiendo dando clases de yoga. Esto es como todo. O sea, yo puedo leer mucho sobre pedagogía, puedo teorizar, puedo probar, puedo leer libros, pero al final yo voy a aprender a enseñar enseñando. Tengo que estar en clase, tengo que darme la oportunidad
de ir a clase, de pasar mis nervios, de probar opciones, de, jolín, pues hoy no me ha gustado cómo he explicado esto porque creo que no ha quedado claro. Pues entonces en la siguiente clase lo pruebas de otra manera. Al final hay que ir cogiendo rodaje en ese sentido. Si tienes herramientas y formaciones que te ayuden con ello y te acompañen, mejor. Pero como digo, independientemente de la formación, o sea, te puedes formar, pero si no das clase, no lo vas a poner en práctica. Entonces, hay que dar clases. Para forjarse y hacerse buen profesor de yoga, tienes que dar clases de yoga. No se puede obviar. Total. Ahora ya para englobar todo este episodio, te voy a pedir como los 3 consejos que tú creas para que un profesor debería empezar a incorporar desde hoy para mejorar sus clases. Pues 3 consejos para mejorar sus clases. A ver, pues que mantenga una mirada proactiva acerca de su propia enseñanza, que no se quede con lo que le han enseñado, con lo que en este momento está haciendo, sino que mantenga viva esa capacidad de mirarse a sí mismo, mejorar todo lo que pueda mejorar y seguir aprendiendo cada día. El segundo consejo es que escuche a sus alumnos, que mantenga de nuevo esa actitud de escucha activa hacia lo que demuestran y hacia lo que dicen sobre tu enseñanza de yoga, porque normalmente nos dan muchas pistas acerca no solo de lo que podemos mejorar, sino acerca de dónde están nuestros talentos y fortalezas como profes de yoga. Y la tercera sería que salgan de su zona de confort, que se atrevan a hacer cosas que les pongan un poquito nerviosos, porque eso les va a despertar muchísimas cosas, recursos, posibilidades, o sea, es muy, muy chulo. Que miren siempre más allá, que se atrevan a hacer cosas. Yo creo que esos 3. Súper consejos. Ahora sí, para terminar, te voy a hacer ya las preguntas típicas del podcast. La primera es perfiles de Instagram, YouTube, de redes sociales que te inspiren, que nos recomiendes que deberíamos seguir. Pues mira, yo siempre recomiendo a mi profe Jason Crandall, ¿vale? Que es un profesor de Vinyasa Yoga con el que yo tengo una perspectiva muy, 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 muy similar. Es muy buen profesor, tiene una pedagogía exquisita, también trabaja con el diseño y la secuenciación. Es un profesor contemporáneo, actualizado, súper bueno. O sea, si le podéis echar un vistazo, súper guay. Luego así a nivel YouTube y tal, personalmente hay una profe que a mí también que me gusta muchísimo, sería como Xuan Lan, pero extranjera, ¿vale? Que se llama Charlie Follows. Tiene un canal de YouTube donde sube unas clases maravillosas y sobre todo me encanta de Charlie que siempre busca exteriores muy bonitos. Entonces sus clases siempre tienen una elegancia y una imagen muy, muy, muy cuidada. Y no sé, pues Charlie y Jason, que me gustan mucho, ya está. Qué guay, pues les dejo apuntados en las notas del programa. Y ahora otra de recomendaciones, pero esta vez un libro o varios que nos recomiendes en plan, tienes que leer. De hecho, te voy a preguntar 2. Uno que creas que tienes que leer como persona, en plan, todas las personas deberían leer este libro, y otro como profe de yoga. Vale, todas las personas deberían leer El cerebro de Buda, de Rick Hanson, y El poder de la intención, de Wayne Dyer. Y todos los profesores de yoga deberían leer un libro que no es de yoga, pero que ayuda mucho, que se llama Aprende a promocionar tu trabajo, de Austin Kleon. ¡Qué bueno! Y ahora sí, la pregunta más importante, que es ¿dónde podemos encontrarte, practicar contigo, aprender contigo y todas esas cosas? Pues a ver, si hay alguna persona que me esté escuchando y vive cerca de Elche o vive en Elche,
pues puede encontrarme en mi estudio de yoga, puede pasarse por allí, podemos vernos, puede venirse a practicar conmigo o con las profesoras que hay en el estudio. Y si quieren buscar a nivel online, pues tienen el institutodeyoga.es, tienen en redes, en Instagram, en YouTube, el Instituto de Yoga, donde yo hago todo ese trabajo online con la comunidad de profes y donde tienen, bueno, si son profes, tienen un montón de recursos que pueden descargar, tienen clases, mucho material a día de hoy ya dentro del Instituto de Yoga. Y ahí es donde me pueden encontrar. Qué guay. Pues solo me queda darte las gracias. Ha sido un honor tenerte aquí en el podcast. Creo que hemos aprendido un montón, que los profes de yoga se llevan un montón de deberes también. Así que muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer. Amanda, muchas gracias a ti por invitarme. Espero que, bueno, este ratito ha sido muy chulo. Espero que les guste a tu comunidad y nada, pues seguimos por aquí conectadas. Y hasta aquí un episodio más de Una Yogi en la vida moderna. Recuerda que si quieres contenido extra, te tienes que suscribir a la newsletter porque te voy a enviar las preguntas secretas y mucho más. También puedes seguirme en Instagram y nos echamos una charleta. Ya sabes que cualquier me gusta, compartir, comentario me ayuda un montonazo y encima es gratis. Nos vemos en el próximo episodio con mucho más yoga. Un besito.